Bueno, pues estoy muy emocionada por tener a Sonia el día de hoy con un tema que creo que es súper interesante, que es un temazo atemporal que atraviesa a todas las parejas independientemente de nacionalidad, eh, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de empezar con este tema, me gustaría, Sonia, que te presentaras para aquellos que no te conocen, ya yo me presento e iniciamos. Platícanos un poquito quién eres y qué haces. Perfecto, Irene. Pues soy Sonia de cuentas personales y bueno, yo he trabajado toda la vida en el área de finanzas. Siempre me ha apasionado, estaba como directora en un banco en España y 4 años, justo ahora va a empezar el cuarto año de Utah a Estados Unidos. Y bueno, pues al final tienes que volverte a reinventar, pero y pude hacer lo que quisiera, pero no sé, al final las finanzas me encantan, como mi marido dice, bueno, dice pocas personas como tú que le gusta echar números, pero bueno, me gusta y encontré como lo que son las finanzas con el coach y la educación y me apasiona. Qué bonito y qué necesario. Yo creo que hay materias que yo siempre he dicho que no eran tan necesarias y me hubiera encantado tener algo de inteligencia emocional y algún tema financiero. Así que bueno, hoy estoy segura que tanto yo como quienes nos escuchen vamos a aprender mucho del tema y sobre todo con cómo se aterriza, ¿no? Al tema pareja con el dinero, que son dos temas bastante complejos. Sí. Bueno, pues a ver, yo como terapeuta sistémica, para quienes no me conocen, soy Irene del Valle, también soy migrante, vivo en España, soy mexicana y bueno, me dedico a trabajar sobre todo con migrantes y con parejas multiculturales o con parejas que han migrado a otro país. Y bueno, como terapeuta sistémica enfocada en las relaciones, pues yo creo que tenemos relación no solo con las personas, sino también con todo lo que nos rodea, ¿no? Y en este caso quiero que hablemos de la relación con el dinero. Y yo lo entiendo, ahora me dirás tú cómo lo entiendes, pues que lo que vivimos, ¿no? Tanto desde nuestro contexto sociocultural, es decir, el país y la cultura en la que crecimos, como en nuestra familia de origen, ¿no? Como estas dinámicas que vimos de papá y mamá o de papá o mamá, de cómo se relacionaban y manejaban el dinero, ¿no? También incluso si era parte del lenguaje de amor, si se me daba o se me quitaba según si era bueno o malo, ¿no? Ahí empieza a ver como toda esta parte afectiva con el dinero. Y también, por ejemplo, si viví o crecí en una familia que tuvo problemas económicos o en donde había mucha abundancia, ¿no? Incluso derroche, pues eso obviamente influye en cómo yo me relaciono, ¿no? Y pienso y me comporto respecto al dinero. Y cuando hago pareja, que aquí ya empieza lo interesante, pues obviamente o puedo congeniar o no, ¿no? Entonces, me gustaría que tú me contaras, porque ya yo iré contando, ¿no? Algunos ejemplos, obviamente anónimos, pues yo sí veo que es un tema en las parejas que atiendo, ¿no? Es un tema que genera a veces mucha frustración, mucho desencuentro, conflicto. Y a mí me gustaría que tú me digas como asesora financiera y como experta en el tema, ¿tú qué ves respecto a la relación con el dinero y el comportamiento de las parejas hacia el dinero? Bueno, totalmente. Has dicho dos cosas antes que estoy totalmente de acuerdo contigo con que se debería dar en los colegios inteligencia emocional y educación financiera. Ahí la Sí. has bordado. Estoy 100% de acuerdo. Bueno, el tema de la relación con el dinero al final viene de lo que tú has vivido en la niñez, ¿no? Y al final puedes tener una relación afín al dinero o que no es un tema tabú en una familia porque a lo mejor hay mucho estrés, porque haya pasado falta de, incluso también se puede llegar a ver el dinero como codicia o frases como, por ejemplo, no, yo no invierto, invierten los ricos. O sea, hay temas ahí que pueden afectarte luego a la hora de tú trabajar con el dinero, porque al final se van creando hábitos y esos hábitos los has adquirido desde niña, ¿no? Eso no quiere decir que no puedas romper esas creencias. Y al Ujú. final, cuando tú empiezas con una pareja, también vas de la pareja, entonces vas compartiendo que él pueda tener, ¿no? O ella. Ujú. Y al final es llegar a un acuerdo común, ¿no? Y llegar a un entendimiento. No quiere
que ni lo uno, ni lo que piense uno, lo que piense el otro siempre será correcto, sino lo importante en una pareja es llegar a entenderse y a poner acuerdos, ¿no? Ujú. El tema al final de la relación, o sea, fíjate, yo también incluso lo veo, lo que hemos aprendido en la niñez y lo que estamos educando ahora a nuestros hijos. Porque Sí, si tienes hijos, en el caso, al final los niños escuchan todo. Y si ahora mismo es una época de incertidumbre, incertidumbre de estrés, de todos los años que llevamos viviendo, estos 2, 3 años que han sido un estrés tremendo para los niños, ¿no? Ojo, porque todo lo que decimos la pareja, los niños nos están escuchando. Que muchas veces parece que no nos escuchan, que están con la televisión, están y nos estamos hablando de temas de adultos y nos están escuchando. Luego a lo mejor les dice, recoge la ropa y... pero te están escuchando. Entonces, al final ellos, ese estrés le puede generar al final, ojo, porque los niños están pasando, yo creo, mucho estrés. Entonces, bueno, creo que es un tema importante. claro, el cómo hablamos, ¿no? Respecto a los problemas, también estos mensajes que fuimos escuchando, ¿no? Y como dices, yo sí comparto, ¿no? Como esta idea de que el tema dinero es un tema tabú. O sea, yo vengo, por ejemplo, de una abuela que me decía que hablar de dinero o preguntar sobre dinero era de mala educación, ¿no? Entonces eso nunca se pregunta. Tú podías ver, ¿no? Más o menos como darte cuenta de si alguien tenía o no dinero, pero nunca se preguntaba, ¿no? Y aterricemos esta parte del dinero como tema tabú a la pareja. Y ahí va una pregunta que creo que es la primera. ¿Cuándo es el momento de hablar con la pareja sobre el dinero? O sea, ¿en qué punto de la relación tú como asesora financiera crees que es importante hablar o empezar a organizar este tema? ¿Qué piensas al respecto? Yo creo, hombre, no cuando se empieza, porque al final estás en el enamoramiento, ¿no? Y sobre todo también yo creo que hay diferencia en cuando empiezas de joven o empiezas de edad adulta, ¿no? Yo creo que cambia. En el momento que tú empiezas a hablar de proyecto en común, ahí tiene que salir, porque al final es como tú vas a organizar las cuentas, cómo vas a organizar todos los proyectos y al final, como por ejemplo, un tema como los bienes gananciales, separación de bienes, cuentas en común. Y creo que al final hablarlo desde, bueno, yo te voy a decir que yo llevo toda la vida con mi marido y no sé si es, yo creo que será una creencia también desde niña, ¿no? Lo que he visto en mi casa, pero lo hablé muy rápido con mi pareja. Bueno, llevaríamos como 1 año, 2 años, no recuerdo exactamente, pero recuerdo el lugar, porque al final para mí era un tema muy importante, porque yo creía, no quiere decir ni que esté mejor ni peor, porque al final cada pareja tiene que llegar a un punto de encuentro. Pero yo en ese momento creía que los dos estábamos estudiando, estábamos en el inicio, no sabíamos quién iba a ganar más, quién iba a ganar menos, pero sí creía en tener un proyecto común independientemente de al final cómo saliera cada uno, ¿no? Y de hecho pasa una cosa, que si empiezas desde jovencito y continúas, o sea, van a pasar momentos de todo, en el que uno esté aquí y otro esté... Entonces al final es una montaña rusa que no sabes en qué situación se va a encontrar cada uno. Claro, totalmente. Yo quiero resaltar varios puntos que dijiste, ¿no? O sea, sí, cuando ya empezamos a generar un proyecto en común, porque un proyecto en común, pues incluye obviamente metas comunes, ¿no? Pues empezar a convivir, a compartir momentos, y esto incluye el dinero. Esta idea de que, no, en el amor el dinero no importa. Claro que importa, ¿no? Claro que importa. En el amor ciego o en el amor romántico tal vez no, pero claro que importa porque no es exactamente el dinero, sino lo que puedo hacer con el dinero, la vida que puedo construir y lo que simboliza el dinero, ¿no? Y dijiste otra cosa que también me parece muy importante, ¿no? En cuanto a cuándo comunicar o como cuándo empiezo a organizarme, ¿no? Sí, es cierto, de adolescentes, pues el dinero nos lo dan nuestros papás y no tenemos que, que compartir, pero cuando empezamos a hacer vida en pareja, como dices, es cierto que cada pareja se organiza en base a su realidad, ¿no? Y esa era tu realidad. Y incluso creo que ya no solo cada pareja se organiza en cuanto a su realidad, sino que una misma pareja necesita reorganizarse, ¿no? A través de la vida, el tiempo que compartan,
porque no estamos siempre en las mismas circunstancias laborales, ni económicas, ni emocionales, ¿no? Porque también los proyectos van cambiando y que sí requiere como una constante revisión. ¿Tú cómo lo manejas con las parejas con las que trabajas esto? Claro, al final, cuando trabajas con parejas, yo trabajo a nivel individual y parejas, al final tienes que trabajar a través de metas comunes, ¿no? Y, Ujú. y bueno, lo primero es, yo les pregunto cómo ellos se organizan y si eso les funciona, yo como siempre digo, si funciona, no lo toques. Y Ajá. sí que es cuando ya necesitan una meta, yo trabajo mucho a través de metas, entonces es importante primero saber en la situación de la que parten, ¿no? O sea, yo siempre, para hacer un plan financiero bueno, cuando hago cualquier consultoría, ellos tienen que saber la situación en la que parten. Y a mí me parece importante que los dos, además, creo que se debe de trabajar de manera conjunta, porque al final, eh, para conseguir una meta a nivel familia, tienen que estar los dos involucrados, ¿no? Y al final, para conseguir metas, es verdad que siempre una de las dos personas son las que llevan más las finanzas. A lo mejor son el que hace la declaración de la renta o el que se lo lleva el gestor y muchas veces la otra persona, yo de las finanzas paso, no quiero hablar, ¿no? A lo mejor un poco por la relación, no quiero hablar del tema del dinero, no me gusta, yo me encargo de otras cosas. Pero sí que hacer una planificación con ellos a la vez conjunta es importante porque implicas a ambos. Entonces, Ujú. para llegar a una meta conjunta, las dos personas tienen que estar involucradas y llegar a acuerdos mutuamente. Y ser consciente de la situación que tiene ahora mismo en ese momento la pareja. Porque imagínate, ¿no? O sea, estás gastando mucho, uno de los dos dice, no, es que estás gastando mucho y realmente la situación de la pareja es que están en un momento en el que se lo pueden permitir. Claro. Ahorran, están invirtiendo, o sea, están en una situación buena o al revés, a lo mejor no soy consciente de que es que el dinero no llega y yo estoy gastando. Entonces, por eso es tan importante que haya metas comunes y que las dos personas, yo siempre recomiendo que una vez al año se junten y hablen de las metas y a partir de ahí ver qué situación qué situación de la que situación que parten y a partir de ahí poder llegar a las metas, ¿no? Y que se involucren ambos. Y también tener metas independientes, ojo, no siempre metas comunes. Yo creo en que cada uno de los dos debe de tener metas individuales, pero claro, tiene que haber una en común, ¿no? Y luego, a lo largo de los años, es verdad que muchas veces esas metas se pueden ir, parece que vivimos en mundos diferentes o que nos vamos separando. Pero fíjate, yo creo que hay a veces que si se comunican, porque muchas veces las parejas dejan de hablar como en el mismo idioma. Y a lo Ajá. mejor es que se estén separando de objetivos, que sí, puede ser, o cada uno tiene un camino diferente, ¿no? Pero muchas veces es que ni siquiera llegan a hablar como el mismo idioma y es cuando se necesita un traductor, ¿no? Claro, claro, totalmente. Que puede ser un asesor financiero, un terapeuta, dependiendo del enfoque, ¿no? O los dos. Hay a veces dos, porque si yo, por ejemplo, en una asesoría veo que hay un conflicto de pareja en el que no se están entendiendo, no puedes trabajar metas. O incluso Claro. individuales. Si tú, por ejemplo, tienes ansiedad, estás con depresión, no es un momento a lo mejor para tratar el tema económico, ¿no? El tema financiero. Entonces, ahí debes como coach redirigirlo a un terapeuta, ¿no? Donde pueda encontrarse esa persona primero bien y luego afrontar ya, pues bien, finanzas o, bueno, depende de la situación, ¿no? Incluso muchas veces, porque claro, las finanzas generan muchísima ansiedad para muchas personas. Ujú. Y es verdad que también va un poco de la mano de ambas, ¿no? Porque necesita encontrar un poco al terapeuta, pero también necesita a veces decir, venga, vamos a hacer, porque muchas veces dices, no hay solución o estoy totalmente endeudado, no llego. Ujú. Y nos sentamos, por un lado, que esa ansiedad se pare, ¿no? Pero por otro lado, Sí, por mi parte, es sentarme con él y decir, sí, hay esperanza y siempre hay solución. Lo que pasa es que muchas veces la propia ansiedad no te puede dejar ver. Bueno, y en ese momento es cuando te tienes que sentar y que alguien entre ambas o con la pareja ver, hacer un brainstorming, ¿no? De qué podemos hacer, cómo podemos llegar a esa meta. Porque mira, yo he vivido, cuando me hicieron directora,
fue en el 2009, que fue con toda la crisis inmobiliaria. Y, y bueno, ahora me estoy viendo que vuelve otra vez, justo salgo de coach financiera en los momentos mejores para la economía, ¿no? O sea, creo que estoy repitiendo, pero fíjate, pasaron muchos años y al final hay solución. Sí, siempre la. Lo que pasa es que pedir también a veces ayuda y hay que sentarse y decir, bueno, a ver, si yo no soy capaz de ver más allá al final del túnel, no veo luz, pues sentarte con alguien que pueda contigo compartir y... Ay, te perdí. No te estoy escuchando. Te estaba escuchando perfecto. ¿Ya? Ah, ahí, ya. Y se ha ido un momento. Y bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Que muchas veces estamos a lo mejor muy endeudados y no vemos solución o no vemos, y sí que la hay. O sea, yo cuando llegó el momento de yo tenía que llamar a clientes que no, bueno, o sea, yo recuerdo febrero del 2009, primer día de la oficina, despacho y entrando cliente tras cliente no puedo pagar. Tremendo. Y al final es verdad que los bancos no quieren esa situación y al final siempre hay una solución de refinanciación, de estructura de deuda. Ojo, ahora que sí que lo digo, por eso me encanta la educación, ojo con los créditos fáciles, con los créditos de yo te anuncios por internet, yo te ayudo, yo te condono deuda, porque al final eso te va creando más deuda y te va haciendo la bola muchísimo más grande. O sea, Claro. con quién y qué préstamos y qué reestructuración y asesorarte bien porque es que puedes o sea, puedes conseguir que al final te vayas a... Te puede arruinar los planes una mala inversión o una mala gestión económica. O sea, sí creo que es un punto muy importante. Hay gente que le ha transformado la vida y obviamente eso le ha afectado emocionalmente, ¿no? Dijiste algo que me encantó, el involucrarse. Sí, las relaciones de pareja siempre, ¿no? Como que hay cosas en la balanza, hay cosas que hacemos juntos y compartimos y hay otras cosas que yo siento que yo hago mejor o prefiero, ¿no? Como llevar y que tú lleves lo otro. Y sí, o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que en mi relación, el que tiene el Excel perfecto, que yo ya también tengo mis Exceles porque como autónomo estás obligado a, pero bueno, el que tiene así como un Excel con gráficos, porcentajes, sabes, de previsión y tal, es mi pareja. Y es cierto que al inicio, o sea, como su manera de gestionarlo me generaba como mucha flojera, sinceramente, era como, ay, no, qué flojera, a mí los números no me gustan, pero es cierto que sí te tienes que involucrar, sobre todo cuando hay un proyecto en común, como invertir, ¿no? Como tener una cuenta conjunta para un objetivo, ¿no? Y nuevamente, o sea, creo que no hay un modelo, que ahora nos hablarás de los modelos, si hay un modelo ideal o no, pero creo que no hay yo personalmente creo que no hay un modelo ideal más que el que le funciona a la pareja, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante involucrarse. Eso no significa que yo tenga que hacer las cuentas igual que tú, pero sí que nos sentaremos a hablar y haremos algunos acuerdos para que tú lo gestiones con el acuerdo que hemos hecho y que yo esté enterado de lo que estás haciendo, ¿no? Uno de los dos siempre al final, a uno de los dos siempre le aburre eternamente las cuentas. Pero, y sí, no sé si a los dos a veces también, pero sí que es verdad que ahí, sobre todo, no, a lo mejor no llevar las cuentas, pero sí que sepas. Y, Sí. y luego también por un tema importante, porque si pasa cualquier cosa, que tú seas independiente y que puedas... el otro día, por ejemplo, di un taller de estate planning, de lo que es planificación financiera, herencia. Al final, tantos años en la banca, he visto muchas cosas y al final es que tú seas capaz de... Que bueno, ahora lo lleva él o lo lleva mi pareja, pero, pero yo sé dónde está todo, yo sé... Podría funcionar independientemente, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. O sea, el ideal, ¿no? Es que estemos de viejitos, ¿no? Y que los dos estemos al 100, pero ¿qué pasa si mi pareja se enferma? ¿Qué pasa si corren a mi pareja? O sea, sí es importante como hablar todos estos temas, ¿no? Y creo que otro punto que es parte también, además del amor romántico, ¿no? Es que el amor todo lo puede y que tú y yo somos uno mismo y entonces que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Qué piensas de esta idea, de esta frase sobre el dinero y lo compartido en las relaciones de pareja?
Bueno, ahí sería como cómo organizar las cuentas. A ver, yo soy muy de lo tuyo, o sea, como yo empecé desde jovencita y como se empezó a hablar así de ese tema, al final siempre hemos compartido y al final hemos hecho lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ¿no? Pero siempre, ahora explicaré porque claro, yo también tengo que tener mi independencia y él, ¿no? Pero al final cada uno y cada pareja como se encuentre mejor. O sea, quiero decir, por ejemplo, en Estados Unidos, dependiendo del estado, hay estados que determinan eso, que todo lo que tú tienes, o sea, todo lo que tú tienes anteriormente, ahí se queda, es tu herencia, es para ti, es tuyo. Pero una vez que tú te casas, pasa inmediatamente a formar parte de la unión familiar. Es decir, aunque tú no firmes en una escritura de una casa, pasa directamente, esa casa es tuya también. O sea, si vives en Estados Unidos, tienes que saber en qué estado estás y saber cómo funciona eso. Porque hay estados en los que directamente es bienes gananciales. O sea, una vez que tú te casas, lo tuyo es tuyo, o sea, es de los dos. Se determina así por ley. Y las deudas también. Claro, es lo que te iba a decir, o sea, no solo es la herencia, la casa, sino, o sea, también ahí la pregunta es qué tanto quiero que lo tuyo sea mío, ¿no? Y entonces también ahí hay que leer las letras chicas de todo o hablarlo. Oye, tengo esta deuda y nos vamos a casar. ¿Esto qué significa para ti, no? Exacto, al final esa es comunicación. Es decir, mira, yo empiezo con esto. ¿Cómo lo vamos a gestionar después? O yo lo gestiono, pero que esa persona sepa que empiezas con esas deudas, no que una vez que te casas te enteras de... O sea, al final, creo que la comunicación y la confianza y el contar las cosas es básico en una pareja, tanto hablando de dinero como de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, el sentirte con la otra persona y es verdad que yo soy mucho del común, pero no tiene por qué, porque ahora, de hecho, muchísimas parejas, de hecho, la mayoría, por lo menos en España, es separación de bienes. Sí, lo importante es que se deba de tener una cuenta común, gastos y todos los ingresos y todo, porque al final, si tú tienes una cuenta y yo para pagar la hipoteca hago una transferencia directamente o al recibo de no sé qué y que uno de los dos no pague, la deuda te va a llegar. O sea, en una cuenta común donde se gestiona y se ve absolutamente todo y los dos lo pueden controlar. Y bueno, y ya luego, por otro lado, sí que creo en que cada uno tiene que tener su independencia en gastos. Mira, yo, lo que yo suelo hablar, bueno, tanto en los talleres como en los workshops, como en las charlas que doy, explico mucho lo que son los ingresos y los gastos. Y bueno, están los gastos fijos, que es lo que menos puedes tocar, y los gastos variables, ¿no? Y al final, los variables yo los divido por lo menos en necesarios y no necesarios. Pero siempre, ¿qué es necesario? Lo que para ti es necesario, a lo mejor para mí no lo es, pero al revés sí. Y eso pasa al final en la pareja. Y yo creo que ahí puede entrar muchos conflictos en la pareja. Que es, ¿te has gastado esto? O ¿cómo te has gastado esto si eso es una tontería? O eso es, bueno, es una tontería para ti. Entonces, al final, que cada uno de los dos pueda tener una independencia en lo que no, tú no tienes ni por qué saber en lo que gastas. O sea, al final es como si pudiera ser como una asignación, ¿no? O dos tarjetas de crédito o dos cuentas paralelas en las cuales yo tengo este porcentaje y ya está. O sea, yo no tengo que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque las necesidades al final son diferentes. A lo mejor para mí tomarme un café con una amiga es imprescindible. Y a lo mejor comprarse un libro es imprescindible. Y a lo mejor al revés no. Entonces, al final es o sea, primero estaría bien que cada uno pudiera ser libre, ¿no? Y no tener que, pero si no, dos tarjetas de crédito, en las que además las tarjetas de crédito no ve la otra persona. Eso sí, por favor, las tarjetas de crédito. Aquí en Estados Unidos hay muchísima deuda con las tarjetas y se financia, se pone el pago mínimo. Sí. Al final, un pago mínimo para un consumo o sea, para deuda de consumo, te va haciendo... Es una locura. Sí, sí, va incrementando la deuda. Lleva mucho... Sí, perdón, perdón. No, muchísimo el mínimo y las tarjetas es tremendo el consumo que hay. Sí, es de terror.
Pues fíjate que dices cosas muy interesantes. En este último punto me gusta mucho esto que dices, como de estas diferencias personales que tenemos. Al final del día, cada quien es un mundo y somos dos personas diferentes y entonces nuestras necesidades, por supuesto, a veces sí podrán ser compatibles, incluso ser comunes, pero hay veces que son antagónicas, ¿no? Y cuando trabajo, por ejemplo, necesidades, y ahora que estamos hablando del dinero con las parejas, como dices, o sea, para ti puede ser necesario el tener ese dinero para hacer salidas con gente y nutrir tu vida social, porque para ti eso es lo que te llena, lo que te recarga de energía. Y para tu pareja puede ser, no sé, si escala o si hace algún deporte o si tiene algún hobby, ¿no? Es coleccionista de figuritas, ¿no? Lo que sea, para él esa es su necesidad. Entonces, yo algo que hago con las parejas es hablar de la historia detrás, porque como dices, si no yo puedo pensar que es una tontería, pero cuando entiendo por qué para ti eso es importante, puedo ser respetuoso, ¿no? Con el uso del dinero que tú le das a tu dinero o a ese dinero que está destinado para cada uno, ¿no? O sea, está lo nuestro, lo tuyo y lo mío, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo con las parejas, no sé, cuando trabajo este tema, pues se habla, ¿no? ¿Qué historia hay detrás de el por qué quieres tener una casa, ahorrar para una casa? Y pues tal vez esa persona abre que pues nunca tuvo una casa propia, que su familia estuvo viviendo en diferentes casas de familiares, mudándose muchísimo, que nunca sintió un lugar suyo. Y entonces es más fácil que yo como pareja conecte con por qué eso es una necesidad. Y ahora puedo conectar más incluso con ese deseo, con esa necesidad o ese sueño de ahorrar para una casa, porque ya entiendo el trasfondo, ¿no? O por ejemplo, esa misma pareja, ¿no? El otro, pues viene de una familia ahorradora, que sí tenía su casita propia, ¿no? Que tenían incluso hasta una segunda casa, imagínate, la de la playa, ¿no? Que hay gente que se lo puede permitir. Y en cambio había tanto, ¿no? Para pagar la hipoteca y tal, que nunca hubo dinero para viajar. Y entonces esa persona lo que quiere es utilizar el dinero para viajar, para placer, para vivir el momento. Y cuando yo te cuento que sí, que tengo una casa propia, pero que no salíamos de vacaciones y que yo veía que todos mis amiguitos en la escuela iban y yo no salía, pues ya entiendes la historia detrás de esa necesidad de también usar una parte del dinero para viajar o para placer o para experiencias. Y es ahí cuando podemos hacer un uso del dinero, pues emocionalmente más saludable o más inteligente, ¿no? Como tomando en cuenta las historias detrás de cada uno, ¿no? Y totalmente de acuerdo, porque además, por muchos años que lleves con tu pareja, hay cosas que no sabes y a veces no lo puede saber ni él porque tiene esa necesidad, ¿no? Entonces, al final, y llegar a entender a la otra persona por qué para él es una necesidad, al final te abres, ¿no? Y al final llegas a entender. Pero Sí. incluso si no es por entender, sino porque dices, bueno, es que no tiene nada más atrás, es que me quiero, pues ya está. O sea, al final es que tú también tengas esa independencia y que no tengas que dar como explicaciones, ¿no? O sea, lo bueno es que realmente no pase nada, ¿no? Pero ¿no? Si tú tienes con dos tarjetas de crédito o con dos cuentas diferentes o que tú no tengas por qué dar explicaciones, ¿no? Claro, sí, creo que ahí solo hay una pequeña cláusula, mientras no afecte, ¿no? Como la estabilidad de la pareja, ¿no? Por ejemplo, pues si vas a gastar en alcohol o si vas a gastar en, ¿no? Algo que nos afecte, Claro, ¿no? Bueno, y sí está esa pequeña cláusula, ¿no? Pero que fuera de eso, pues tú tengas el derecho de que si quieres comprarte todas las estampitas del mundial, de todos los mundiales y gastarte todo tu dinero ahí, adelante, ¿no? Eso es lo que tú quieres, eso es en lo que tú quieres gastar tu dinero, tu parte del dinero, incluso ¿no? ser la necesidad de uno puede ser ahorrar, porque por lo que sea, no tiene que ser con el gasto, pero dice, no, es que yo necesito, pues un poco a lo mejor por lo que viviste por lo que sea, necesitas ahorrar y bueno, pues tú vas echando también a la hucha, ¿no? Al Claro, final es entendimiento y también en parte libertad y sentirte un poco libre y que las finanzas no te sientas juzgada, ¿no? También totalmente. porque, claro, es importante, cuando yo
hablo con las parejas y cuando vemos la situación actual, ahí es donde, o bien ellos, ¿no? Una vez al año, cuando tú haces tu planificación financiera, cuando tú miras las metas, miras de la situación que partes y hacia dónde quieres ir, ahí es donde tienes que ver cuándo, qué deudas tenemos. Y claro, por ejemplo, si tenemos para gastarnos cada uno $100, pues ese es el acuerdo, ¿no? $100 cada. Si ahí uno se pasa cuando no hay, o bueno, hemos llegado a un acuerdo de invertir, de ahorrar, de pasar a la segunda fase en una planificación, no sé, ahí es cuando pueden entonces venir los problemas. La cosa es que dentro de lo que es que se ha llegado a acuerdo, que no se rompa. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y antes de irnos a lo de los problemas, me vienen dos cositas a la mente lo que dijiste. Por un lado, sí, que no, que los acuerdos no solo son en cómo gastar, sino en cómo ahorrar, ¿no? Y por ejemplo, me viene a la mente una pareja que quedaron en poner el 50% del sueldo al mes en una cuenta conjunta, el 50, y lo otro ya para gastos. Y claro, ya decía, es que o sea, él espera, ¿no? Ya después se enteró en la sesión que él no esperaba eso, ¿no? Asumir, porque ni lo habían hablado, pero a fondo, ¿no? A detalle. Él espera que yo ponga lo mismo que él y yo gano menos, ¿no? Y fue ahí en donde él dijo, no, no, o sea, tú 50, yo pongo mis 50, que mis 50 son 1,000 euros, ¿no? O $1,000 o lo que sea, y tus 50 tal vez son 500 porque tú tal vez ganas la mitad. Y ahí hay un equilibrio, ¿no? O hay parejas que dicen, no, pues sí, él o ella está queriendo que ponga lo mismo. O sea, ya ahí depende de cada pareja, pero creo que también ahí hay que ser flexibles, ¿no? Con lo que para mí es un 50 y para ti es un 50. Entonces es hablar mucho, ¿no? Respecto al tema. Y por el otro lado, antes de irnos ya al tema de problemas, hablaste de la planificación y sé y entiendo que así como, por ejemplo, no hay una única forma de trabajar con una pareja en resolución de conflictos porque con cada pareja se trabaja de diferente manera por su historia de origen, por sus necesidades, por sus personalidades, por la situación que viven en ese momento. Me imagino que también la forma en que tú trabajas estos planes financieros pues dependen de cada pareja, pero ¿habría algún esquema que tú sigues para quienes nos están escuchando y quieran reflexionarlo, platicarlo con su pareja o incluso quieran buscarte más adelante para trabajarlo directamente contigo? ¿Cómo es que se hace un plan financiero? A ver, lo primero y lo que siempre digo en las reuniones y en las charlas y en los talleres de educación es saber la situación en la que partimos. Y no siempre, o sea, no hay una situación mejor que otra. Partimos de esta situación, esta es la que tenemos. ¿Cómo se hace? A través de la primera parte es ingresos, gastos, o sea, es lo que se llama el cash flow, es saber lo que tú ahorras, lo que y los gastos fijos están por encima de los ingresos, hay un problema de hay que ya trabajar las deudas, porque seguro que es que ahí hay deudas, o bien aumentas ingresos, o bien reduces gastos fijos, o si no son los gastos fijos, son los gastos variables los que se están comiendo los ingresos, es mejor porque hay posibilidad de rebajar. Cuando los gastos fijos son los que están comiendo a los ingresos, ¿no? Porque entonces ahí ya sí que hay que reestructurar y hay que analizar, ¿no?, la situación. Entonces, claro, puede venir una pareja con que realmente no llega a final de mes. Entonces es totalmente diferente el segundo paso a la pareja o individual. Yo hago ambos. La pareja que realmente está consiguiendo ahorrar. Uh-huh. Y bueno, lo primero es hacer un fondo de emergencia. Eso sí que, y más con lo que se está oyendo, con posibilidades de que puedan haber despidos, nos llevan además avisando, yo lo digo millones, o sea, lo llevan como avisando mucho tiempo y es hacer el fondo de emergencia. Que un fondo de Uh-huh. emergencia es ahorrar, pues para eso tienes que saber los gastos que tienes. Tienes Claro. ahorrado mínimo 3 meses de tus gastos, es decir, sumas todos tus gastos, los multiplicas por 3. Ese es el mínimo. Uh-huh. Dable 3 a 6 meses. Si eres autónomo y estás en un proyecto, incluso más. ¿Para qué? Uh-huh. Quedas sin empleo, puedas tirar unos meses de margen para que tú puedas buscar un trabajo, ¿no? Es verdad que en España siempre tienes lo que es el paro, ¿no? Pero Sí. ojo con esperar a que
o sea, al final yo creo, y lo que he aprendido aquí en Estados Unidos es, yo me gestiono. Si luego me llegan las ayudas, ya me llegarán. Genial, claro. Sí, 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 no depende Es como de nadie, o sea, papá. ni del gobierno, ni de las promesas, ni de nada. Entonces, a ver, solo para saber que entiendo ese primer paso, o sea, el cash flow es como la resta y la suma de lo que entra y de lo que sale, ¿no? Y ahí ya veo qué tanta capacidad tengo, ¿no? Si estoy llegando al límite, ¿no? O si me está faltando para llegar, o sea, incluso si estoy gastando más de lo que entra y me estoy endeudando con tarjetas, con préstamos, con tal, o si estoy teniendo la capacidad de ahorrar, ¿no? Claro, Y en base a eso, ¿qué es lo que haces después? claro, o sea, a raíz de ahí tú ya ves si lo que tienes que seguir es con analizar deuda o si Ajá. ya hacia el ahorro, ver dónde redirigir ese ahorro, ¿no? Ujú, Cuánto porcentaje estás ahorrando y cuánto deberías a lo mejor ponerte de objetivo para ahorrar. Y dentro de ujú, ahorro, hacia dónde va ese ahorro, ¿no? Ese ahorro ok, ir a rebajar deuda, a invertir, porque otra cosa igual, o sea, aquí yo creo que el concepto de es, bueno, pero es verdad que aquí o te vas preparando para la jubilación o mal. ujú, Al final, nos digan lo que nos digan en España, te tienes que ir preparando. ¿Por qué? Porque al final las pensiones no sabemos hasta cuánto va a poder el sistema de la seguridad social sostener. Entonces, al final, por eso creo que es tan importante dar educación financiera, porque dicen, no, es que déjate de politiqueos y enseña a la gente que tiene que debería de invertir, cómo invertir, qué productos hay, qué riesgo. Entonces, una vez que tú ya eres capaz de ahorrar, tienes tu fondo de emergencia hecho, eso súper importante. Hay como varias fases de planificación financiera. O sea, hay fases en las que, dependiendo de porcentajes y edades, debes invertir más en renta fija, en renta variable, qué productos hay y hacer un portfolio. ujú. Sí, o sea, entiendo que ahí tú a las parejas o sea, les ayudarías, ¿no? Como entender con las finanzas de ambos, ¿no? Con los ingresos y gastos de ambos, en qué lugar están, ¿no? Si están para sanar sus finanzas y quitarse de deudas o si están para aprender a ahorrar mejor o si ya han ahorrado, saber cómo invertir, ¿no? O sea, ya les ayudarías como a tener estrategias y objetivos para hacer eso, ¿no? Y tener unas finanzas más claras, más inteligentes, etcétera, ¿no? Sí, porque al final es que tienes que empezar a invertir y aquí además hay en Estados Unidos hay muchísimos productos que no conoces, que son nuevos y al final tienes ventajas fiscales o, por ejemplo, lo que es el 401k, cómo invertir, cómo no, también como estrategias para ahorrar en taxes, en impuestos Ujú. y ver un poco también el tema de inversión, jubilación, pues si tu objetivo es comprar una casa. O sea, al final es ver de la situación en la que partes cuál es el objetivo, porque a lo mejor el objetivo para una persona es yo quiero estar tranquila para la jubilación, yo ya tengo mi casa, pero el otro para la pareja es primero comprar una casa. Entonces, comprar para ese 20%, Claro, incluso ahí les puedes ayudar a ver cómo gestionar esas diferencias, ¿no? exacto, o sea, y al final tienen que tomar ellos las decisiones porque es al final a través de brainstorming, a través de ellos, que ellos sean los que decidan cómo llegar a esas metas, ¿no? Porque al final, si las metas las pones tú, Claro, totalmente sí, o sea, cada pareja va a llegar, ¿no? Con su realidad y su objetivo y ya tú les darás estrategias para que sanen esa relación con el y el, dinero. Muy bien. y el Y, perdón, objetivo de ellos es un viaje. O sea, claro, al final de la meta que tenga. De hecho, hay un ejercicio de metas donde esas metas dependien, o sea, como las pones con los años, ¿no? O sea, esta la conseguiría en un año, esta en tres. O sea, entonces también hay que jugar con los plazos de esas metas. claro, totalmente. Sí, o sea, no todo tiene que ser a largo plazo, también hay metas a mediano, a corto, ¿no? O sea, también se trata de integrar y decir, ok, vale, sí están saliendo los ingresos, ¿no? ¿Cómo podemos darle espacio a ambas necesidades, a la de la casa y a la de viajar? Y también tener una organización que respete, ¿no? Como las necesidades de cada uno. Súper, y ya al final, pues sí, te pediré que nos des datos y nos digas cómo encontrarte. Yo seguramente te pediré una asesoría con mi novio, que no estamos tan mal, pero queremos hacerlo mejor. Así que seguramente también te buscaré. Y bueno, a mí me gustaría también que hablemos, antes de cerrar, de los problemas, ¿no? De las parejas con el dinero.
Yo, dentro de las cosas que veo, una es pues todo este tema del poder, del control, ¿no? De cuando trabajo con muchas parejas migrantes y al inicio muchas de las personas migrantes pues tal vez no tienen la fluidez económica que tenían en sus países o están desempleadas, ¿no? En esta espera de papeles no pueden trabajar y entonces dependen de su pareja o están viviendo de sus ahorros. Y entonces a veces eso pone al otro en una, no siempre, porque hay personas que logran un acuerdo bastante claro y que obviamente también tienen una relación sana, pero a veces sí veo como este tema del poder y el control por parte del miembro que tiene más ingresos económicos, ¿no? Y otro tema que veo es el del engaño, como engañar respecto al dinero, como ocultar. ¿Qué piensas de estos dos temas? ¿Cómo los, qué identificas tú también en la gente que acompañas? Mira, yo tuve un cliente que estuvo mucho tiempo sin, había perdido el trabajo sobre la parte de ocultar y engañar, ¿no? Que muchas veces no es a lo mejor por hacer daño. Perdió Ajá. y hacía como que iba al trabajo todo por no preocupar a la familia. Ujú, Una cosa, que la bola se hace más grande porque la familia no sabe que hay problemas económicos, que no está ingresando, ellos siguen igual, van gastando igual y al final, aparte de un problema financiero, empiezas a crear un problema de confianza. Es, ujú, eh, cuando se entere que le has estado engañando, al final hay engaño y se va a ver, se va a ver traicionada y al fin y cuando lo mejor en esos casos es decir, mira, tengo este problema, porque yo soy muy de en lo bueno y en lo malo, ¿no? Si ujú. estamos en un proyecto en común y sobre todo tenemos hijos, o sea, es que esto nos afecta a todos. Entonces, al final, yo creo en los proyectos comunes y yo creo que al final, no cuando una pareja está en el inicio, ni cuando está, pero sí cuando hay ya elementos comunes como hijos, estamos hablando de proyecto común. Y el proyecto común es entre los dos resolvemos los problemas. Es Total. a veces la otra persona lo hace por no preocupar, ¿no? Pero Sí, dos ojos ven más que uno, ¿no? Y al final es decir, venga, vamos a buscar una solución. Y también claro. incluso engaños, a lo mejor en alguien que tiene una cuenta, o sea, imagínate, todo lo tenemos en común y tienes una cuenta abierta en secreto y de repente porque te vas preparando porque por si algún día me deja, ¿no? Eso también lo Mm, puedo ver y al final eso pasa una cosa, que si tú, en el caso que tú tienes todo en común, eso es, al final eso es desconfianza, porque sí, estás contándome todo, ¿no? Y si al final estamos creando un proyecto en común, al final yo creo que es más difícil tratar es que es como una infidelidad, ¿no? O sea, yo lo llevaría, o sea, yo si a mí eso me pasa, creo que rompería mucho la relación. Entonces, al final es hablar y comunicarse y decir la verdad y cuando hay problemas hay que sentarse y decir, bueno, pues entre los dos lo sacamos, ¿no? Para eso es la pareja, para eso es un, bueno, matrimonio o pareja, de hecho, da igual, o sea, al final. liderazgo, unión libre, el término que sea. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que a mí hay, bueno, yo trabajo el método Gottman y el método Gottman, una de las cosas que dice es que la confianza es pilar de la relación y que si no hay confianza, la relación no se sostiene, ¿no? Y entonces el engañar en torno al dinero, pues es como una infidelidad financiera. No importa si te estoy engañando porque no quiero que te preocupes, ¿no? De este problema, pues que me despidieron o si por el contrario, te escondo un privilegio, ¿no? Te escondo que tengo bienes y no quiero que te enteres, ¿no? O sea, al final del día no está habiendo transparencia y eso genera una herida de traición. Y como dices, algo muy importante, se rompe el objetivo de la pareja, porque la pareja es apoyarnos, la pareja es, ¿no? Como complementarnos y estás viviendo solo, tanto estás sosteniendo solo o sola la mentira, pero también el problema, ¿no? O la dificultad en el caso de que la haya, en vez de que me dejes a mí como tu pareja ayudarte, ¿no? A tal vez ver, ¿no? Buscar asesoría para pues saldar esta deuda o mientras te despidieron, pues tal vez yo, ¿no? Como que pongo más dinero y no pasa nada, ahí se transforma el acuerdo, ¿no? Nos reorganizamos. Entonces sí creo que es muy importante.
porque Esther Perel, que también es otra terapeuta que me gusta mucho, que ella trabaja mucho el tema de la infidelidad, ella dice que, o sea, que la infidelidad simplemente es uno de los muchos tipos de engaño, ¿no? Que se puede engañar de otras formas, no solo a través de otra persona. Y me rompe porque se supone que era quien me daba esa seguridad, ¿no? Que era mi lugar seguro, esa persona en la que confío, ¿no? Con la que tengo esa conexión, con la que comparto una vida, y de repente me entero que o tiene unas deudas brutales o que tiene muchísimo dinero y que me lo había ocultado, y pues son cosas que hieren mucho. Una cosa que sí que es verdad que, ojo, porque bueno, esto es cuando todo está bien. Si tú ya ves que la pareja tuviera un problema de juego o un problema de algo, entonces ahí ya estamos hablando de, y ahí sí que tiene que redirigirse bueno, ambos o él o ella a una persona, un especialista, ¿no? Sí, en adicciones, claro. Sí, como un comportamiento compulsivo, ¿no? Quien compra compulsivamente o juega compulsivamente, ¿no? Y pierde el dinero de forma en la que, pues ya me pones en riesgo, ¿no? También es una, de cierta manera, una agresión indirecta, ¿no? Suena muy duro, pero lo es, porque me estás poniendo en riesgo al apostar la casa, al apostar todo el dinero que tengo ahorrado, ¿no? Y es bastante complejo, Mm. ¿no? Sí, y qué de todo este tema de la independencia y el control, ¿qué opinas de ese último tema antes de cerrar? Al final, ¿sabes lo que pasa? Que a través del dinero puede haber mucho control y puede Ujú, es complicado. Por eso yo sí que el tener tu parte, como sentirte libre, lo veo. Y cuando hablabas de las parejas migrantes, ¿sabes lo que pasa? Que si uno de los dos va al otro país por X motivo y la otra persona le acompaña, está dejando todo, o sea, al final es un proyecto, volvemos a lo mismo, no es un proyecto común. ujú, Entonces, yo, por ejemplo, cuando he estado aquí, yo no he trabajado, pero no he trabajado relativamente, porque al final claro, llevas la casa, llevas la estabilidad de los niños, llevas muchas ujú, cosas y al final, además, el que acompaña en una migración, la autoestima se ve muy dañada porque al final deja su profesión o deja muchas cosas y al final la otra persona, yo no entendería en esos casos una asignación. O sea, no sé, yo antes de irte a ese país debes de hablar muy claramente con tu pareja en ese sentido. Si te vas por, bueno, pues porque uno de los dos le han ofrecido, por ejemplo, un trabajo, en ese caso, antes de irte tienes que, porque tú no ahí no puedes coger y depender económicamente o que te vayan dando, ¿no? Yo ahí es que creo que eso a cualquier persona la hundiría, ¿no? totalmente. Y creo que esto da para otro tema y para otra invitación, uno sobre, ¿no? Finanzas, ¿no? O como, sí, como inteligencia financiera para migrantes o algo por el estilo, porque sí es cierto que uno, como el prepararnos económicamente antes de migrar y luego mientras estamos acá, ¿no? Cómo gestionar tal vez, pues, ese salario que tal vez no es el que percibíamos en nuestro país, ¿no? O incluso cómo también invertir cuando uno ya tiene una vida acá, pero también quiere seguir formando. O sea, a mí, por ejemplo, por mucho tiempo estuve muy atada económicamente a México queriendo sostener cosas allá, ¿no? Entonces también ahí hay temas de duelo migratorio, ¿no? De esta morriña, de esta nostalgia, que pueden hacer que no estemos haciendo las inversiones o el uso de nuestro dinero de la forma más inteligente, Ujú. ¿no? Entonces, y que no hay malos ni buenos, o sea, No, son decisiones bien personales, pero creo que valdría mucho la pena hablar y también incluso hablar de las, cómo, ¿no? Como dices, cuando se acompaña, pues cuál es nuestro acuerdo, ¿no? Yo, por ejemplo, hay parejas que han acordado, no sé, ¿no? Mira, yo en lo que tú te insertas laboralmente, te voy a dar una parte, una tarjeta que tú vas a usar para las cosas que tú quieras, ¿no? exactamente. O, o sabes que antes de emigrar, pues vamos a ahorrar juntos los dos y ese es el dinero con el que tú te vas a sostener, pues en lo que encuentras trabajo, ¿no? O sea, como un plan en donde también se tome en cuenta esto, porque nuevamente la migración romántica y el amor romántico hacen mucho daño. No solo puedo perseguir
a alguien porque lo amo al otro lado del mundo sin un plan, ¿no? Incluyendo el tema del dinero. Entonces sí son temas que se tienen que hablar porque después pesan mucho, después generan deudas ya no solo económicas, sino emocionales en la relación de pareja. Y pues sí, yo ya de una vez te hago la invitación para que hablemos de eso por Mentes en Equilibrio. Está hecho, Irene. Bueno, pues creo que podríamos hablar mucho de este tema, creo que podríamos dar además muchos ejemplos de las personas que hemos acompañado y también personales. Pero bueno, pues me gustaría que le compartieras a la gente por dónde te pueden contactar, el tipo de asesorías que das y tus redes para que te puedan seguir. Bueno, pues yo lo que hago son sesiones individuales, bien en pareja o bien a una persona individual. Y tratamos un poco lo que he contado. Lo primero que vemos es cómo ordenar las finanzas, ¿no? En qué situación estás, para luego ver si lo que hay es un tema de deuda, cómo mejorar el tema del ahorro, inversión, tener cubierto también el tema de seguros, herencias, que también creo que es un tema importante. Y bueno, pues al final diferenciar fases dentro de una planificación financiera, enseñaros cómo se debería, según la edad, invertir más dependiendo de tu perfil siempre, de riesgo. Pues qué tipos de inversión hay y, bueno, cómo prepararse un poco para la jubilación. Y luego, aparte, doy ya talleres, lo que es, y cursos de educación, sobre todo para personas también aquí en Estados Unidos, porque esto es un mundo diferente. Funciona totalmente diferente. Y además es que aquí o te lo haces tú todo o estás vendido. O sea, o estás cubierto o es muy complicado. Sí. Ah, Ok, perfecto. ¿Y cuáles son tus redes, tu correo, por dónde te pueden mis encontrar? redes son Sonia Finanzas Personales. Ok. Y luego tengo mi correo electrónico sería soniafinanzaspersonales@gmail.com y mi web es soniafinanzaspersonales.com. Fácil. Creo que, Te lo aunque hacer con- no, no, no. creo que Muy bien. Yo de todas maneras voy a dejar tus datos en la descripción del video, tanto aquí en YouTube y en la web. Y bueno, para los que vengan de parte de Sonia y quieran esta otra parte, ¿no? De ver el trasfondo, de lo que simboliza o significa el dinero para cada quien en la relación de pareja, o si de plano no se están poniendo de acuerdo porque hay algo detrás a nivel relacional, emocional, pues soy terapeuta de pareja, trabajo desde el método Gottman y me pueden encontrar en Amar Sanamente, así estoy en Facebook y en Instagram, o a través de Mentes en Equilibrio, que así estoy en Facebook, Instagram y YouTube. Así que muchas gracias a los que se unieron, a los que pudieron verlo en vivo. Esperamos sus preguntas, sus comentarios a los que lo vean después. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, por tu tiempo y por tanta información. gracias a ti, Irene, por invitarme y bueno, de verdad que cualquier tema de pareja que tengáis, ella es estupenda y al final las relaciones, la comunicación es vital. Muchas gracias, Sonia. Un placer y ya nos ponemos de acuerdo para el otro live. Un abrazo grandote hasta allá. Un beso. Bye.